Marcos, capítulo 14. Y aunque vamos a estar concentrándonos en los versículos 1 y 2 y en los versículos 10 y 11, vamos a leer el pasaje completo para poder tomar la idea. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume. Por el Evangelio de Juan sabemos que fue María, la hermana de Marta y Lázaro. Este no es el ungimiento de aquella mujer pecadora de Lucas 7, este es otro ungimiento. Dice: vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Mis hermanos, al llegar a este capítulo del Evangelio de Marcos, estamos entrando, por así decirlo, en el lugar santísimo de los evangelios. A la narrativa del rechazo final, el arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De un modo u otro, todas las escrituras se mueven hacia los eventos que se describen en estos últimos capítulos de los evangelios, como veremos en un momento. La muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la escritura, es el punto focal de toda la historia humana. Es la línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden, entre el cielo y el infierno, entre la bendición y la maldición de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: la cruz es el clímax de la historia redentora, la ratificación del nuevo pacto, la expiación única por el pecado, la satisfacción de la justicia divina, la propiciación de la santa ira de Dios, el epítome del amor y la gracia soberana, el objeto necesario de la fe salvadora y la única esperanza de la vida eterna. Eso es la cruz. Es por eso, mis hermanos, que los evangelistas dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esos últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Mateo le dedica 1/4 de su evangelio, los capítulos 21 al 28, a esa pequeña porción de la vida de Jesús. Marcos le dedica 1/3, Lucas le dedica 1/5 del evangelio, y el apóstol Juan le dedica la mitad de su evangelio a esa última semana. Mis hermanos, así de importantes son estos días, y de manera más particular lo que se narra a partir de este capítulo que comenzaremos a estudiar en la mañana de hoy. Marcos nos dice que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura.
Y Mateo nos dice en el pasaje paralelo, en Mateo 26, que todo esto sucedió inmediatamente después de haber pronunciado el discurso del Monte de los Olivos que estuvimos estudiando hace varias semanas. Eso quiere decir que debemos ubicar estos eventos muy probablemente al final del día martes o al principio del día miércoles, por la forma como los judíos contabilizaban los días. Nosotros lo hacemos de 12 de la noche a 12 de la noche. Los judíos contabilizaban un día de caída de sol a caída de sol. También sabemos por los evangelios que los líderes religiosos de Israel estaban decididos a acabar con la vida de Jesús, pero sabían que era muy arriesgado hacerlo durante la fiesta de la Pascua. La ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos que se reunían a conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De manera que en esos días el nacionalismo judío estaba a flor de piel. Y no olviden que muchos parecían simpatizar con Jesús en este punto de la historia. Mucha de esta gente se acercaba a Jerusalén cada Pascua con la expectativa de que tal vez ese era el año en que iba a venir el Mesías y iba a liberar a Israel de toda opresión, exactamente como Dios había hecho en Egipto 1000 años atrás. De manera que los líderes de Israel no podían prever la reacción de la gente cuando se enterara de que aquel al que ellos aclamaron como su Mesías durante la entrada triunfal el domingo de Ramos había sido arrestado y condenado. Ellos no podían prever cómo iba a reaccionar la multitud. Nosotros sabemos hoy que reaccionaron pidiéndole a gritos a Pilato que Cristo fuera crucificado, pero en este punto de la historia ellos no lo sabían. Pero es aquí, mis hermanos, donde entra en juego la soberanía de Dios. Por eso hemos titulado este mensaje, La cruz en el soberano plan de Dios. Como yo espero mostrar en esta mañana, la muerte de Cristo en la cruz no fue accidental en ningún sentido. Dios estaba detrás de los eventos, controlando cada detalle para que todo sucediera en esos días de la forma precisa y en el momento preciso. Porque por un lado, Cristo no solo debía morir, sino que debía morir en una forma específica. Dios en su soberanía habría de guiar las cosas para que Cristo muriera en la cruz del Calvario como un sacrificio sustitutivo en lugar de los pecadores que Él había venido a salvar. Dios se iba a encargar de que Cristo muriera en una cruz. Mis hermanos, Cristo no podía morir de otra manera que no fuera la cruz, para que su muerte pudiera tener eficacia redentora. Es por eso que los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, conectan la muerte de Cristo con la fiesta de la Pascua. ¿Y qué fiesta era esta? Bueno, a mitad del mes de Nisan, que en nuestro calendario corresponde a los meses de marzo o abril, los israelitas, por orden divina, sacrificaban un cordero en la tarde del día 14, que luego debían comer esa noche en familia. Ahora recuerden que los judíos contabilizaban los días de caída de sol a caída de sol. Así que el cordero pascual era sacrificado el 14 en la tarde, era comido el día 15 en la tarde, en la noche. Inmediatamente después comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, en la que los judíos recordaban por 2 semanas la salida de Egipto, es decir, el éxodo. Estas dos fiestas estaban tan relacionadas la una con la otra que a menudo las dos eran señaladas simplemente como la fiesta de la Pascua. Pero lo que debemos resaltar aquí es el significado de esta fiesta. Como decía hace un momento, durante la Pascua,
Los israelitas recordaban la forma milagrosa como Dios los había rescatado, los había liberado de la terrible esclavitud que ellos habían padecido en Egipto. Ustedes, la mayoría seguro recuerda la historia. Dios envía a Moisés con un mensaje para Faraón: deja ir libre a mi pueblo. Pero como todos sabemos, Faraón se niega a hacerlo. Así que Dios envió 10 plagas sobre la nación de Egipto, la última de las cuales fue la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Ahora, yo sé que para nosotros resulta incomprensible que Dios decidiera enviar un juicio tan terrible como ese, porque no tenemos una noción adecuada acerca del pecado y de sus consecuencias. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Mis hermanos y amigos que están aquí hoy, escúchenme bien. Todos nosotros cada día merecemos morir por causa de nuestros pecados. El hecho de que nosotros sigamos vivos a pesar de que pecamos todos los días es una increíble misericordia de Dios. Mis hermanos, el pecado es alta traición contra el Rey del universo. Es por eso que el juicio vendrá tarde o temprano, como vino esa noche sobre la nación de Egipto. Ese día 15 de Nisan, en todas las casas de Egipto había un muerto, por causa de la justa ira de Dios. Y escuchen bien, no solamente en la casa de los egipcios estaban amenazadas, sino también la casa de los judíos. Y ese punto es importante. Como bien ha dicho un comentarista, Dios no iba a pasar por alto a los judíos simplemente por el hecho de ser judío. Pero aún en medio de ese juicio, Dios manifestó su misericordia al proveer una puerta de escape, un refugio. Dios les ordenó sacrificar un cordero y pintar los dinteles y los postes de las puertas con la sangre del cordero, como una señal, como una manifestación de que ellos habían depositado su fe en ese medio de salvación provisto por Dios. De manera que esa noche en todas las casas de Egipto o había un hijo muerto o un cordero muerto. No había alternativa. La ira justa de Dios iba a caer sobre todos esa noche. Todos. O sobre la familia o sobre el cordero. Los que aceptaban por fe ese refugio provisto por Dios verían la muerte, el ángel de la muerte, pasar de largo por encima de la casa de los creyentes, de aquellos que creyeron en la promesa de Dios. Es por eso que esta fiesta se llama la Pascua. Esta es una palabra hebrea que significa pasar por encima. De hecho, en inglés es Passover, que significa exactamente eso mismo, pasar por encima. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que se refugiaron por fe en ese sacrificio sustitutivo que apuntaba hacia el cordero que Dios habría de proveer cientos de años más tarde en la persona de nuestro bendito, glorioso, excelso, maravilloso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, la cruz no fue el plan B de Dios cuando los judíos decidieron rechazar a su Mesías. No, mis hermanos, esa siempre ha sido la única alternativa viable para poder salvar a pecadores culpables sin poder pasar por alto la justicia de Dios. Aunque esto es incomprensible para nosotros, ¿saben qué, mis hermanos? La cruz estuvo en la mente de Dios desde toda la eternidad. ¿Vieron eso? La cruz y todos los que se iban a salvar por esa cruz
estaban en la mente del Dios Trino desde toda la eternidad. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8, se habla de los impíos como aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Oyeron eso? El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro nos dice en su primera carta que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, no en tu religiosidad, no en tu moral, no en tu decencia, para que vuestra fe y esperanza sean únicamente en Dios. Antes de la creación, eso es impresionante. Antes de la creación ya Dios había determinado que el único medio de salvación habría de ser provisto a través de la muerte sustitutiva de la segunda persona de la Trinidad, de Dios el Hijo. Nunca hubo otra alternativa. Es por eso que Cristo tenía que morir en una cruz. No ahogado, no ahorcado, no apedreado. Cristo tenía que morir en una cruz y no de ninguna otra manera, porque en Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él tomó nuestra maldición en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser hechos partícipes de su bendición. Únicamente por medio de la fe. Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. ¿Tú oíste eso? Si tú estás aquí en esta mañana tratando de salvarte, guardando los 10 mandamientos, la Biblia dice que tú estás bajo maldición. ¿Sabes por qué? Porque escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, para tú poder salvarte por medio de la ley, tendrías que cumplirla desde la cuna hasta la tumba sin haber violado un solo mandamiento. Y eso no lo hace nadie, ni por un segundo. Ni por un segundo. Pero entonces Pablo añade en el versículo 13 de Gálatas 3, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, como está escrito, Deuteronomio 21:23, maldito todo es el que es colgado en un madero. Pablo aplica las palabras de Deuteronomio para explicar por qué Cristo tenía que morir en una cruz. Él fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser partícipes de su bendición. Es por eso, mis hermanos, que Dios en su soberanía orquestó todas las cosas para que Cristo muriera como murió, clavado en una cruz. En el pasaje paralelo en Mateo capítulo 26, en el versículo 1 al 5, el Señor revela a sus discípulos que Él habría de ser entregado durante la Pascua para ser crucificado. Mateo es bien específico. Voy a ser entregado durante la Pascua para ser crucificado. Tenía que ser de esa manera, no de otra. Y a través de toda la Biblia, Dios le fue dejando indicios a su pueblo que apuntaban hacia la cruz. Niños, ¿ustedes recuerdan la historia de Hansel y Gretel? Cómo Hansel fue secuestrado por su madrastra perversa. Y cómo Hansel va dejando migajas de pan a lo largo de todo el camino para poder regresar a casa. Bueno, Dios a lo largo de todo el camino de la historia redentora no fue dejando migajas de pan, fue dejando pilotes que nos llevaran a la cruz.
en toda la Biblia. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no podemos predicar los domingos en la iglesia sin hablar del Evangelio. El Evangelio tiene que ser central en nuestra predicación, porque el Evangelio es central en la Biblia misma. Aquí no venimos a dar terapia psicológica a nadie. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, lamentablemente, en el día de hoy. Los sermones son terapias psicológicas colectivas. ¿Cómo vencer la depresión? 4 pasos para una vida exitosa. No, líbrenos Dios de predicar otra cosa que no sea Cristo y este crucificado, porque ese es el centro de la palabra de Dios, y Él nos fue dejando pilotes a través de la Biblia. El sacrificio de Abel es un tráiler de la cruz, el carnero trabado en un zarzal para que Isaac no fuera sacrificado apunta hacia la cruz. La peña de Oreb que Moisés golpeó en el desierto apunta hacia la cruz. La serpiente de bronce que fue levantada en un asta para que todo aquel que mirara hacia ella fuere salvo apuntaba hacia la cruz. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba hacia la cruz. El Cordero Pascual apuntaba hacia la cruz. Oh, mis hermanos, para cualquier persona que lea la Biblia sin prejuicios, es más que evidente que hay un plan de salvación que se va desarrollando a través de la historia redentora, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías escribió esta impresionante profecía acerca del Salvador. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Ese es un hebraísmo que significa el castigo que procuraba nuestra paz, el castigo por el cual nosotros obtenemos la paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, Él no abrió su boca. Wow, hermanos. Eso fue escrito cerca de 700 años antes del nacimiento de Jesús. El Mesías, el Rey de Israel, sería sacrificado en el altar de Dios. Es por eso que cuando Jesús aparece en el escenario de Israel, Juan el Bautista lo ve a lo lejos y le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Y todos ellos sabían lo que pasaba con los corderos. He ahí el Cordero que va a morir sacrificado en una cruz. Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, qué hermoso es esto. Pablo se refiere a Cristo como nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. ¿Oyeron eso? Cristo es nuestra Pascua. Desde aquella primera Pascua que celebraron los judíos en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, hasta esa última Pascua que Cristo celebró con sus discípulos durante la semana de la Pasión, todas ellas apuntaban hacia ese bendito Cordero Pascual que sería sacrificado por nuestros pecados, para que la justa ira de Dios pasara por encima de nosotros y cayera sobre Él en la cruz del Calvario. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que Dios orquestó las cosas en su soberanía de tal manera que Cristo muriera de una forma particular. Pero vemos también en este texto que Dios en su soberanía orquestó las cosas de tal manera que Cristo muriera en un tiempo particular.
tenía que morir en una cruz, pero tenía que ser durante la Pascua. Y no olviden que los líderes religiosos de Israel estaban empeñados en hacerlo en otro tiempo. Lean otra vez los versículos 1 y 2. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. En el texto paralelo de Mateo 26, versículo 3, dice que los líderes religiosos de Israel se reunieron en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás para deliberar cómo podían prender a Jesús y condenarlo a muerte sin causar un alboroto. Y finalmente llegaron a la conclusión de que no podían hacerlo con toda esa multitud de peregrinos en la ciudad de Jerusalén. De hecho, el mismo Judas, que traicionó a Jesús, compartía con ellos ese temor, dice en Lucas capítulo 2, versículo 6. Ellos sabían que prender a Jesús en ese momento era jugar con fuego. Ellos sabían que con todo ese nacionalismo a flor de piel, ellos tenían que ser sumamente cuidadosos a la hora de arrestar a Jesús. Vayan conmigo al capítulo 11 del Evangelio de Juan, porque allí se narra con muchos detalles estas deliberaciones de los líderes religiosos de Israel. Juan capítulo 11, vean el versículo 46. Jesús acaba de resucitar a Lázaro y ahora ellos dicen, versículo 46, pero algunos de ellos, de los que vieron a Lázaro resucitado, fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Ven cuál era la preocupación de ellos? Si de repente la gente se va detrás de Jesús y comienza a clamarlo como el Mesías, comienza a clamarlo como el Rey, se va a crear una revolución aquí en Jerusalén. Y los romanos van a venir, dice Caifás. Dicen ellos, perdón, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dice: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, ahora dice esto Juan el apóstol, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también hasta por los dominicanos. Dice, sino para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. De hecho, ustedes van a ver que cuando Judas decide traicionar a Cristo, él va directamente a la casa del sumo sacerdote. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque dice en el versículo 57 de Juan 11, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. De alguna manera esta noticia llegó a oído de Judas, y él sabía que podía ir a esta casa para traicionar a Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Estos hombres habían deliberado este asunto largamente y habían llegado a la conclusión de que no debían hacer nada hasta que pasara la Pascua. Pero ¿saben qué? Gloria al Señor. Las cosas no ocurren cuando los hombres lo deciden, sino cuando Dios lo decide. Cuando Dios lo decide. Y aún los agentes humanos que intervinieron en la muerte de Cristo no estaban haciendo otra cosa que llevando a cabo lo que Dios había decretado que sucediera desde antes de la fundación del mundo.
¿Recuerdan la oración de los discípulos en Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando les prohibieron que predicaran el evangelio? Es impresionante ver la comprensión que ellos tenían de la soberanía de Dios orquestando las cosas en la muerte de Cristo. Ellos se reúnen a orar y dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Qué ridículo, qué ridículo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gloria al Señor. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos fueron responsables por la muerte de Jesús, pero sin saberlo y sin quererlo, estaban llevando a cabo el plan soberano de Dios. Ellos decían una y otra vez, esa es la idea del texto, ellos decían una y otra vez: no durante la Pascua, no durante la Pascua, no durante la Pascua. Pero Dios dijo: va a ser en la Pascua, porque Cristo será sacrificado como el Cordero Pascual en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios pudiera pasar por encima de los suyos. La Pascua, Passover, y caer sobre él. Y es interesante notar qué fue lo que llevó a estos hombres a cambiar de idea. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos decían: no durante la Pascua, eso va a traer un problema, no durante la Pascua. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué precipitó la acción de los sacerdotes? La traición de Judas. Versículo 10. Marcos 14. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno, porque aún el mismo Judas no quería que fuera durante la Pascua. En un momento oportuno. En el texto paralelo, en el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 22, versículo 3, que Satanás entró en Judas. Satanás, el mismo Satanás, entró en Judas, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. En el Evangelio de Mateo dice que fue Judas el que les preguntó directamente: ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Pónganle precio a la cabeza de Jesús. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Increíble. 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban una oportunidad, Judas, para entregarle. Estos hombres necesitaban a alguien que los ayudara a aprender a Jesús en el momento oportuno, en el lugar oportuno, fuera de la vista de la multitud. Ellos necesitaban a alguien que conociera todos los movimientos de Jesús para poder hacer un plan que diera resultado. ¿Y quién pudiera ser mejor que uno de los apóstoles? Esta oferta de Judas era casi demasiado buena para ser verdad. Uno de los 12 estaba dispuesto a vender a su maestro. Oh, mis hermanos, qué terrible traición la que Judas cometió. Este hombre había pasado más de 3 años al lado de Jesús.
había escuchado a Cristo enseñar su palabra, le había escuchado predicar el evangelio, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Este hombre había visto a Jesús hacer milagros. Pero sobre todas las cosas, y lo que es para mí lo más incomprensible, este hombre había palpado de muchas maneras el carácter precioso y perfecto de Jesús. Pero aún así lo traicionó. Por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que Judas era ladrón. Y Satanás supo sacarle partido a la codicia que consumía y dominaba su alma. Dice en Juan capítulo 13 versículo 2 que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Y luego en el versículo 27 del capítulo 13 de Juan dicen que están comiendo la noche, la última cena, y de repente Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y todos los apóstoles reaccionan y comienzan a preguntar: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Juan estaba recostado del hombro de Cristo y el apóstol Pedro estaba más lejos, así que le dicen susurros a Juan: pregúntale, ¿quién es? Juan le pregunta en privado y Jesús le dice: al que yo le diere el pan mojado, ese es. ¿Saben que en Oriente el tomar el pan en la mano, mojarlo en el caldo y dárselo a la persona era una de las muestras de más cariño y aprecio que una persona podía hacer por otra? Yo creo que Cristo le estaba dando a Judas una oportunidad de arrepentirse, que Cristo le estaba llamando al arrepentimiento. Y pero la soberanía de Dios ya había determinado. Óyeme, Cristo le dio el pan mojado a Judas. ¿Y saben lo que hizo Judas? Sabiendo que él era el traidor, dice que tomó el pan mojado y se lo comió en un acto increíble de hipocresía. Y dice que cuando el pan mojado entró en la boca de Judas, Satanás entró en él. Y ahí Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso precipitó las cosas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas se dirigió a casa de los sacerdotes y les dijo: esta es la noche. Yo sé que Cristo va a estar en el huerto de Getsemaní orando. Esta es la noche de la traición. Ahora, eso no quiere decir que Judas haya actuado como un agente pasivo en las manos de Satanás. No, él fue completamente responsable de su pecado. Cuando él entregó a Jesús, él lo hizo de su propia voluntad. Pero mis hermanos, el diablo estaba detrás de la escena, encendiendo el fuego de sus pasiones pecaminosas para que Judas venciera al fin toda resistencia moral y culminara lo que hacía tiempo deseaba hacer. Judas, al igual que muchos en el día de hoy que están en esas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, esas personas no están detrás de Jesús, ellos están detrás de lo que Jesús puede darles. Judas estaba detrás de los beneficios terrenales que hubiera podido sacar de Jesús cuando él llegara a ser el rey. Pero en esos últimos días el Señor había estado insistiendo en el tema de su muerte en la cruz, de manera que Judas terminó por convencerse de que Jesús no era el tipo de Mesías que él estaba dispuesto a seguir. Y es así como, instigado por Satanás y movido por la codicia de su corazón, Judas decide vender a Jesús por 30 piezas de plata. Mis hermanos, ¿saben lo que dice en Éxodo capítulo 21 versículo 32? Que si un buey acorneara a un esclavo, el dueño del buey tenía que pagarle al dueño del esclavo 30 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo.
30 piezas de plata. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores, por amor a ti, por amor a mí, fue vendido por 30 piezas de plata por el precio de un esclavo. Pero aún en ese detalle estaba actuando el plan soberano de Dios, porque en esa mezquina y perversa transacción, tanto ellos como Judas estaban cumpliendo lo que ya Dios había profetizado cientos de años antes en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. Escuchen, mis hermanos, esta profecía, y por favor órenle a Dios que sensibilice vuestros corazones mientras escuchan estas palabras. Y les dije, esto es Dios hablando, y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero. Ese magnífico precio con que me valoraron, tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Lo que iba a hacer Judas, según Mateo capítulo 27 versículos 3 al 10. Ese fue el magnífico precio con que los líderes religiosos estuvieron dispuestos a comprar la muerte de su Mesías. El precio de un esclavo. Hasta ese punto de humillación decidió descender el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, por amor a ti y a mí. ¿Ven por qué les decía, mis hermanos, que al llegar a esta porción de las Escrituras estábamos entrando en el lugar santísimo del Evangelio? En el lugar santísimo. El Rey de Gloria, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que la justa ira de Dios, que merecen nuestros pecados, nos pasara por encima y cayera sobre él. Oh, mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. En nuestros primeros años de conversión solíamos cantar un himno que decía: con potestad sin igual en el cielo él gobernaba, los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vimos cargar su cruz por la senda de dolor y muerte. Por mí murió, oh qué gran amor. Todo eso era parte de un plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para poder salvar a su pueblo, derramando sobre el Cordero Pascual todo el peso de su ira justa que merecían nuestros pecados. Mis hermanos, esto es sencillamente incomprensible para nuestras mentes finitas. Yo creo que la eternidad no será suficiente para poder llegar a entender la misericordia, el amor y la sabiduría de Dios que se revela en esa cruz. Por encima de la maldad de los líderes de Israel, por encima de la traición de Judas y aún por encima de la instigación del diablo, Dios estaba orquestando
todas las cosas para que hoy nosotros pudiéramos predicar este evangelio. Para que hoy pudiéramos proveer y anunciar a los pecadores que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Mis hermanos, ¿cómo se supone que debemos reaccionar los creyentes ante una manifestación de amor tan extravagante? ¿Saben cómo? A través de una extravagante devoción. Es la única manera. Yo creo que esa es una de las razones por la que Marcos, el evangelista, introdujo la historia que se narra en los versículos 3 al 9, que nosotros veremos con más detenimiento, si el Señor lo permite, la semana que viene. En medio de la trama diabólica de los principales sacerdotes y los escribas en los versículos 1 y 2, y la traición de Judas en los versículos 10 y 11, nosotros tenemos ese relato de la exuberante devoción de María al derramar este perfume de nardo puro sobre el cuerpo de Jesús. Los sacerdotes y los escribas tramaban matarlo. Judas dispuesto a venderlo por 30 piezas de plata. Pero María no tuvo reparos en derramar ese costosísimo perfume sobre su cuerpo como una manifestación de su devoción hacia Él. Y aunque todos a su alrededor criticaron a María por ese desperdicio de dinero, el Señor Jesucristo lo consideró como la única reacción apropiada de una persona que ha llegado a comprender el incomprensible amor de Dios manifestado en la cruz. Donde quiera que se predique este evangelio, en el mundo entero, se dirá lo que está hecho para memoria suya. ¡Wow! María es la única persona en todo el Nuevo Testamento de quien se dice algo así, aparte de Jesús, para memoria, no de Cristo, para memoria de ella. Se hablará de lo que ésta hizo esa noche. Oh, mis hermanos, que el Señor envíe su Espíritu Santo en medio nuestro para que sensibilice nuestros corazones al contemplar en su palabra este maravilloso plan de redención diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvar a pecadores perdidos como tú y como yo. Mi amado hermano, ¿cómo está hoy tu devoción a Cristo? No te pregunto cómo estuvo hace 2 años o cómo estuvo hace 6 meses. Mi pregunta es cómo está hoy tu devoción a ese Cristo que como nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. ¿Estás luchando en dependencia del Espíritu de Dios contra los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice el apóstol Pedro en su primera carta? ¿O has estado coqueteando con el mundo
y consintiendo los deseos pecaminosos de tu corazón? Persona que profesa ser cristiana sentada aquí en esta mañana, y no me importa si eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escúchame bien, nunca olvides que entre los 12 estaba Judas. Nunca olvides que Judas era uno de los 12 que por más de 3 años estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. Óyeme bien, mi amigo, no basta con profesar ser creyente, no basta con ser un miembro de la iglesia. Si tú estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio de lo que este mundo puede ofrecer, cuidado, porque tu destino puede ser exactamente el mismo de Judas. Mira, mi amigo, escúchame bien. La Biblia es muy clara cuando dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 que el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Oíste eso? Que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, maldito de Dios. Arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu tibieza. Y ruégale a Dios que despegue tu corazón del amor de este mundo para que puedas rendirte por entero a ese bendito Jesús de una vez por todas. Él merece lo más costoso que tú tengas. Él merece rendirlo a sus pies como un perfume de nardo puro, sacrificado en adoración por ese bendito Jesús. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, es mi oración que ese mismo Espíritu Santo abra tus ojos a la realidad de que hay un solo medio de salvación provisto por Dios, ese Cordero Pascual que fue inmolado por nuestros pecados. Mi amigo, no existe otro refugio aparte de esa cruz, porque es allí y solamente allí donde la justicia de Dios es plenamente satisfecha por medio de la muerte sustitutiva de su propio Hijo. Y sabes que, mi amigo, esa bendición está disponible para todo el que la quiera por medio de la fe. Por medio de la fe. Arrepiéntete de tus pecados y ampárate hoy en esa cruz, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios y alabado sea el Cordero.